Cuando nuestro país exige una esperanza. Cuando los guatemaltecos necesitamos escuchar. Cuando el encuentro con la realidad es nuestra única verdad. Cuando Guatemala demanda un mejor futuro. Libre encuentro, cuando la verdad se hace escuchar. El primer día de la primavera de 1996, los guatemaltecos amanecieron con la noticia de que el gobierno y la URNG habían suspendido temporalmente la lucha armada. En sendos comunicados, tanto el gobierno de Guatemala como la guerrilla se habían comprometido a que sus unidades no realizarían acciones ofensivas. Eso sí, la URNG continuará cobrando el impuesto de guerra. Cobro que hasta la Iglesia Católica y MINUGUA han calificado de hostil. De hecho, el tema es tan espinudo que el negociador Gustavo Porras estimó que dicho cobro puede echar por tierra los avances en el cese de las acciones ofensivas. Como primeras reacciones, el ministro de la Defensa, Julio Balconi, indicó que la suspensión de las acciones guerrilleras reafirma la confianza mutua entre las partes, a la vez que reitera el compromiso de lograr una solución política al conflicto. El vocero del ejército, coronel Guillermo Caal, hizo un llamado a la URNG para que el cese del fuego sea acompañado de una suspensión de los retenes en carreteras y de las tomas de poblaciones. Con este llamado coincidió el ministro de Agricultura, Luis Alberto Reyes. Y desde el Congreso, su presidente, Carlos García Regaz, exhortó para que la decisión fuera permanente. Ese mismo día, el presidente Álvaro Arzú Irigoyen viajó a Ixcán Quiché para reunirse con los comandantes de las zonas militares del país y dirigir un mensaje a oficiales y tropa. Les puedo asegurar que un ejército que ha sido vencedor en el campo de batalla, ahora lo será en el político, dijo el presidente al manifestarle su optimismo. Sin embargo, aparte del cobro del impuesto de guerra, otro tema que obscurece el más entusiasmado optimismo es el de la ocupación de poblaciones por parte de la URNG. El ejército ha reconocido que la Constitución lo obliga a actuar en casos como el de Siquinalá Escuintla, población que fuera ocupada por unos 50 guerrilleros, quienes desarmaron a la policía local y obligaron a la población a escuchar un mensaje. Mientras tanto, la violencia que azota al país ha tomado un nuevo cariz. Hace solo 8 días que fue dada a conocer la existencia de una banda de criminales que se pasean por las calles capitalinas, cubiertos con gorros pasamontañas y con fusiles de alto calibre, y se dedican a sembrar el terror en plena luz del día. El 22 de marzo, un grupo de habitantes de Nueva Concepción Escuintla linchó y quemó a 2 supuestos secuestradores, luego de sacarlos violentamente de la cárcel y matar a sus custodios. A este hecho se le han sumado 3 más, uno contra un supuesto ladrón en los alrededores de El Calvario, otro contra un supuesto asesino en San Pedro Zacatepeques y el del ladrón del mercado El Guarda. En otro acto similar, un delincuente fue aprehendido por encapuchados universitarios que lo vapulearon, desnudaron y amarraron frente al Palacio Nacional, en tanto que algunos de sus captores afirmaron que estas acciones forman parte del apoyo que la URNG dará a la población guatemalteca ante la incapacidad de la policía. Acciones como esa, dijo uno de los encapuchados, son parte de un aporte insurgente que continuará aún después de la huelga de Dolores. Muestra de que las autoridades de nuestro gobierno no están haciendo ni pura mierda. Esta es la muestra de que los universitarios sancarlistas estamos tomando la ley por nuestras propias manos. Desaparezcan los foros. Esta noche en Libre Encuentro discutiremos sobre el proceso de paz y las aportaciones que los grupos sociales pueden hacer para que éste concluya satisfactoriamente. Buenas noches y bienvenidos a Libre Encuentro. Hoy están con nosotros el señor Francisco Morales Melgar, propietario de la finca Las Marías en Chiquimulía, Santa Rosa. Un finquero que se negó a pagar el impuesto de guerra a la URNG, quien nos contará su testimonio esta noche. Está con nosotros también el licenciado Efidio Cano, sociólogo de INIAP. El licenciado Antonio Arenales, abogado constitucionalista y estratega político. Está con nosotros también el periodista Arturo Monterroso, de Siglo XXI.
y el doctor Armando de la Torre, director de la Escuela de Ciencias Sociales de la Universidad Francisco Marroquín. Señores, bienvenidos a Libre Encuentro. Estamos en un momento crítico de la negociación del proceso de paz y sería interesante escuchar la opinión de un exmiembro de COPAZ, la Comisión de Paz del Gobierno, de cuál es su opinión de cómo el nuevo gobierno está manejando esta negociación, ya que hay muchas críticas al respecto. La negociación tiene su base en Esquipulas, aunque muchos lo ubican más en Esquipulas. Esquipulas tiene, en el primer compromiso de Esquipulas hay una obligación, los estados se comprometen al diálogo con la oposición desarmada. Es el primer compromiso de Esquipulas. El segundo compromiso es exhortación al cese de hostilidades. Y los gobiernos centroamericanos se comprometieron a tratar de buscar concertar con los grupos insurgentes un cese al fuego. Esto querría decir que con la suspensión temporal de combates han seguido las ocupaciones, sigue el impuesto de guerra, incluso todavía hay minas. El gobierno de Guatemala y la guerrilla aceptaron sentarse a discutir la finalización continuando la guerra. Nunca acordaron vamos a suspender acción insurgente y acción contrainsurgente para ver una negociación, una solución pacífica a la confrontación. El enfrentamiento continúa y el ejército debe de llevar a cabo toda su labor constitucional contrainsurgente. Mientras ellos estén al margen de la ley, el Estado tiene la obligación de combatirlos. El hecho de que se siente colateralmente a tratar de buscar negociar un fin al enfrentamiento no tiene nada que ver con el final del enfrentamiento. La negociación con insurgentes alzados en armas viene desde el gobierno de Serrano. Sí, viene desde el gobierno de Serrano. Tiene su origen en Esquipulas. Durante el gobierno de Vinicio Cerezo no se entró en una negociación directa, pero se continuó con la Comisión Nacional de Reconciliación y el diálogo con la oposición desarmada. Se le encomendó a la Comisión Nacional de Reconciliación, que no tiene nada que ver con el compromiso 2 de Esquipulas, buscar contacto con la URNG para buscar una negociación al enfrentamiento armado. Entonces se reunió la Comisión Nacional de Reconciliación en Oslo y nacieron las reuniones con sectores de la sociedad y con los sectores de la sociedad, no con el gobierno. Y con la CNR, la URNG aceptó negociar con el gobierno a petición del sector empresarial, del sector sindical, del sector académico, que fueron las negociaciones de Oslo. A raíz de Oslo nace sentarse gobierno y URNG, pero con el enfrentamiento armado vigente. No acordaron nunca una tregua, una suspensión del enfrentamiento. El enfrentamiento está vigente, el ejército tiene la obligación constitucional de combatir a la guerrilla. La negociación es en México, porque si entran al país hay que apresarlos y juzgarlos. Doctor de la Torre, usted ha sido uno de los críticos más severos de cómo se ha venido manejando la negociación con los insurgentes. Incluso pues ha expuesto temas muy controversiales que han sido incluso criticados por algunos analistas. Por eso sería muy interesante escuchar su posición, y por cierto muy respetable además, como lo hemos visto desde Libre Encuentro, pero sería interesante escucharlo a usted con su posición al respecto. Bueno, primero querría aclarar que yo considero los negociadores por parte del gobierno como hombres de buena voluntad, no así por parte de la URNG. Un hombre de buena voluntad significa que tiene propósito de la enmienda si se equivocó. La URNG sigue con sus minas, sus extorsiones, sus calumnias, sus secuestros, entonces no tienen buena voluntad. En segundo lugar, creo que aunque el gobierno está bien intencionado, es ingenuo. Por supuesto, el presidente Álvaro Arzú, su vicepresidente Luis Alberto Flores insisten en que ellos son hombres prácticos, pragmáticos, no teóricos. Por eso me llama la atención tanto de que se valga de un teórico como don Gustavo Porras o de otro teórico como Eduardo Stein para darle dirección a su gobierno. Si es práctico, ¿por qué acude a teóricos? Pero en fin, son de las contradicciones a que nos habitúan los políticos. Ahora, yo sí creo que el punto principal está en que el presidente Arzú, acelerando como está acelerando
ese proceso que no es de paz, sino que es simplemente la guerra por otros medios, está presidiendo sobre el colapso definitivo del sistema jurídico constitucional de Guatemala, como se ha venido edificando desde la Constitución de 1985. Entonces, las personas que tengan sensibilidad jurídica tienen que estar horrorizadas con la ingenuidad, iba yo a decir, con la falta aparente de visión de largo plazo del gobierno de Álvaro Arzú. Aparte de la sensibilidad jurídica, que para mí en este momento es lo más esencial, porque estamos poniendo en juego toda la estructura jurídica del país, está por supuesto la sensibilidad ética o moral. Negociar con gente fuera de la ley, mientras continúan con los mismos crímenes que han tenido fuera de la ley durante muchos años, es mandar a toda la población, y en especial a nuestros jóvenes, como lo estamos viendo en el caos que nos preside en este momento en el país, que el crimen sí paga, con tal de que encuentres la banderita ideológica tras la cual refugiarte. Entonces creo que desde el punto de vista jurídico y desde el punto de vista ético es un desastre lo que estamos viendo, y ya se empieza a notar en muchos aspectos, inclusive en la contracción económica, en la fuga de capitales, pero sobre todo en la inseguridad que se ha incrementado bajo Álvaro Arzú, a pesar de que el ministro de Gobernación, Rodolfo Mendoza, es probablemente el más eficiente que hemos tenido en muchos años en Guatemala. Yo sí creo que si la gente no abre los ojos y seguimos con las medidas de hecho, incluyendo las que hace el gobierno fuera de la ley, el caso de Álvaro Arzú es único en el mundo, el único que ha ido a estrecharle las manos a los fuera de la ley, el único, no hay otro. Y hasta Eisenstein dice que él ha roto todos los moldes de la prudencia político-diplomática, pero es eficaz. Yo me pregunto, ¿dónde está esa eficacia rompiendo esos moldes? La falta de sensibilidad jurídica, y con eso cierro, y la falta de sensibilidad ética para el problema de fondo que nos ha llevado al enfrentamiento, es lo que creo que va a continuar con Guatemala por 50 años más en el tercer mundo, donde no debería estar. Antes de abrir ya un poco más esta mesa de discusión, sería interesante escuchar la opinión del licenciado Arenales por el hecho de que usted sí ha negociado con los insurgentes alzados en armas de la URNG. Escuchando la opinión del doctor de la Torre, sería muy interesante escucharlo. Yo estoy de acuerdo en una cuestión. La guerrilla está al margen de la ley, sus hechos son delictivos y el gobierno debe combatirlos. Si alguno miembro de la URNG entra al país, hay que meterlo a la cárcel. Ahora, se está negociando con ellos. Al aceptar ellos reintegrarse a la legalidad, ¿van a ir o no a la cárcel? Depende. Una de las condiciones de la negociación podría ser una amnistía, pero el gobierno no puede otorgarla por su divina gracia. El gobierno podría ofrecerles presentar al Congreso una amnistía por lo que han hecho en el pasado. Si el Congreso decide que no la da, ellos al regresar a Guatemala se van a la cárcel. El gobierno puede limitarla. El gobierno podría limitarla a ciertos actos y quitar los actos donde hay extorsión o enriquecimiento, como hubo la ley del Uruguay. O sea, el hecho de sentarse con ellos son delincuentes y están sujetos a la ley y deben de purgar lo que han hecho. Si se negocia una amnistía y el alcance de la amnistía es parte de la negociación a la que no se ha llegado. Este es el cuarto gobierno que está negociando el proceso de paz, lo cual presenta de alguna manera un absurdo, porque lo que se mira por algunos que analizamos el tema es que lo que ha habido realmente es una ambición excesiva de ser el presidente que firma la paz, y realmente han cometido el error de darle un nivel de beligerancia absurdo a un grupo de personas fuera de la ley. Ahí es donde yo miro el error en el que puedo estar de acuerdo con el doctor de la Torre. ¿Qué puede hacerlos obligar a aceptar un retorno a la legalidad? El gobierno de Guatemala no. Lleva 33 años tratando de hacerlo por la fuerza. Es la comunidad internacional. El gobierno está negociando con la guerrilla enfrente, pero en realidad está negociando con la comunidad internacional. Señores, no dejen que un grupo insurgente que atenta contra un gobierno electo viva cómodamente en un país, reciba fondos de otros países, los reciban ministros y primeros ministros y presidentes. Lo que se ha tratado de hacer es probar que en Guatemala las cosas cambiaron, que no pueden ser tolerantes con ellos, que tienen que obligarlos a regresar a la legalidad. ¿Cuál es el error que yo miro ahora? Se les está dando tal grado de legitimidad y beligerancia cuando el presidente los visita en México,
cuando el canciller felicita que se van de viaje y autoriza a los gobiernos a que los reciban, pues les está haciendo tan cómoda la vida en el exterior y la insurgencia en el exterior que no tienen ningún motivo por qué firmar. Ahora, ¿esto suena a un nivel de ingenuidad jamás visto en la historia política de nuestro país? ¿O creen ustedes que podría haber un arreglo previamente establecido antes de las elecciones incluso y que esto simplemente sea la implementación? Yo creo que hay gente adentro que está favoreciendo la agenda de URNG de alcanzar mayores niveles de legitimidad en el exterior. Y creo, por otro lado, que hay gente que está cayendo de ingenua. Licenciado Cano, usted es un estudioso de la política, entrena políticos. ¿Cómo vería usted de que el actual gobierno esté facilitando el proceso de paz, o dicho de otra forma, que se llegue rápido a la firma de la paz, para que miremos aquí a don Pablo Monsanto, a don Gaspar Hilón, y al señor González y al otro señorón, simplemente de políticos, de candidatos presidenciales incluso, y que realmente vengan aquí al pueblo que abandonaron hace muchos años para vivir muy bien en México y vengan a fajarse con nosotros políticos por un puesto público? ¿Cómo los vería usted a ellos en ese campo? Yo veo el proceso de negociación política para la consecución de la paz más desde el ángulo sociológico. Pienso que al margen de los tejes y manejes del derecho constitucional, derecho internacional, es un problema que hay que resolver. Es un problema a resolver porque para mí el proceso de negociación política para la consecución de la paz virtualmente es una negociación entre cúpulas, que básicamente no toma los intereses de la población en su conjunto. Pero esas cúpulas podrían estar negociando cosas mucho más allá de las que el mismo pueblo podría estarles dando autorización o una carta firmada en blanco. Justamente hacia eso es a lo que iba, en el sentido de que hay una agenda de negociación entre la URNG y el gobierno, y en donde el pueblo en su conjunto no se siente representado. Por ejemplo, los acuerdos que se han firmado, para mencionar uno, la Comisión del Esclarecimiento del Pasado, o la vigencia de los derechos humanos. Desde que se firmaron esos dos acuerdos, las cosas prácticamente se han estancado en cuanto a la observancia de los derechos humanos. Entonces, a mí me parece que hay que ver la negociación en esa dimensión, en el sentido que no representa realmente los intereses de la población en su conjunto. En cuanto a la pregunta suya de qué pasaría si Pablo Monsanto, Gaspar Hilón circularan tranquilamente en las calles, yo creo que esto sería el resultado de una negociación entre las partes, como ha sucedido, por ejemplo, en Nicaragua, en El Salvador, en donde se resolvió el problema político de la existencia de la guerra. Otra historia es, yo me recuerdo algunas declaraciones que dio el general Alejandro Gramajo, que en su opinión él no se imaginaba a Pablo Monsanto, etcétera, circulando tranquilamente en las calles de Guatemala. Es que el punto viene por lo que decía el licenciado Renales, y que aquí se ha mencionado con anterioridad, de que los comandantes de la URNG viven muy cómodamente en México, se les ha dado un grado altísimo de beligerancia, ya son recibidos por gobiernos de otros países, el propio presidente guatemalteco va y les da la mano a México, o sea, están bien atendidos en México, y al venir a Guatemala, todos los estudios de opinión que se han hecho en los últimos años le dan a URNG un nivel mínimo de aceptación, de popularidad, de gustarle a la población guatemalteca, y esto ellos lo saben. ¿Esto presentaría otro obstáculo, por decirlo así, o no representaría ninguna motivación para la URNG el firmar la paz, y menos venir a jugar política a Guatemala, cuando de antemano, con toda la exposición pública que tienen ellos en México, pues no tienen mucha aceptación por el electorado, por decirlo así, guatemalteco, a pesar de que sí mueven, empujan o motivan algunas causas que también empujan otros grupos populares con absoluta legitimidad y derecho, porque además son reales, como los niveles de pobreza, de atraso, la injusticia, la impunidad y todos esos males que siguen siendo muy reales en Guatemala. Pero en todo caso, aquí está con nosotros esta noche un finquero, una de esas víctimas de la URNG a las cuales les ha exigido el cobro de un impuesto de guerra, y se trata de don Francisco Morales Melgar. Don Francisco, cuéntenos usted su testimonio, cómo fue eso de que usted se enfrentó a la URNG, que fue público, incluso la experiencia en Costa Rica, muy interesante. Desde el principio yo recibí pues la amenaza directamente de ellos por medio de
una carta, ¿no? Que ahorita el 10 de abril va a ser un año, que principió verdaderamente la fuerza que ellos aplicaron sobre la presión que ellos insistían que yo les pagara el impuesto de guerra. Llegamos al momento que yo tuve una reunión dentro de la finca con ellos, y para cortarles pues un poco el historial, ¿va? Por no quitar mucho tiempo. ¿Usted se reunió con guerrilleros? Con los guerrilleros directamente. ¿Y usted los dejó entrar a su finca? Ellos entraron, tenían un mes de estar instalados dentro de las áreas de la finca. ¿Armados? Armados, completamente, bien armados, con K-47. Yo en ese tiempo no conocía esa clase de armas. Y mi gente pues ya tenía contacto con ellos por aproximadamente como un mes de anticipación, ¿va? Ya familiarizándose un poco con ellos. Y llegó un momento cuando yo recibí la cita, que les surgía que yo me enfrentara con ellos, y lo hice directamente entre una área de la finca. Y estuvimos conversando y ellos trataron pues de presionarme drásticamente con las presiones que ellos acostumbran a hacer. Y gracias a Dios pues su servidor optó pues mucho optimismo y discutimos, y llegó el momento que nos acalorizamos un poco. Yo andaba armado, ellos no intentaron quitarme mi arma, se retiraban y regresaban y querían que yo pactara en ese momento con ellos, y les dije que no podía porque yo tenía compromisos. ¿Estaban negociando la cantidad de impuesto de guerra? Sí, ellos insistían que yo les pusiera 800,000 quetzales aproximadamente a 8 días plazo. Y les dije definitivamente que no podía porque tenía yo un compromiso de ver que había acabado de comprar una propiedad que se llama Finca La Canoa, y que yo tenía deudas en los bancos, y esa era la razón que yo no podía cubrirles a ellos ese compromiso que ellos me estaban condicionando en ese momento, por el cual yo no les debía esa plata, porque ellos decían que yo tenía que pagarles, porque era un impuesto que yo estaba totalmente ya obligado aquí en Guatemala a pagar, ¿va? ¿Cuáles eran las amenazas concretas que le tiraban? Primer punto, que me quemaban todas las instalaciones de la finca. Segundo punto, que no me dejaban salir de ahí donde estaba con ellos, ¿no? Y que yo sería presionado hasta que yo regresara con alguien con la plata, ¿no? Pero gracias a Dios, como le vuelvo a repetir, yo logré salir de ese círculo donde estaba ahí con ellos, y me retiré al área del frente del casco de la finca, y al día siguiente estaba aquí en Guatemala, y comenzaron las presiones ya por teléfono. Pero a pocos días capturaron a este señor Navarijo en la finca de la Guardianía, una finca vecina ahí conmigo, y se perdieron de vista, ¿no? Dije yo, pues se olvidaron de mí. A los 22 días exactos insistieron aquí en Guatemala que yo tenía que entregarles la plata, y me fui con el señor comandante de la zona 11 de Cuilapa y le hice ver, mire, coronel, le dije, aquí tengo estas presiones y necesito su apoyo. Como no, con mucho gusto, le vamos a dar el apoyo. Y logramos estar haciendo contactos así por teléfono con ellos, y ahí tengo los cassettes grabados, donde tuve presiones directamente con ellos. Y llegó el momento de que se les iba a ir a colocar la plata donde ellos la pedían, pero no era dinero. Mis intenciones era agarrarlos desde el primer momento, para verle las caras de qué se trataba, porque ellos me hablaban de la URNG, de que el grupo este se componía de don Pablo Monsanto, don Gaspar Hilón y el señor González Sandoval y otros más, que ellos eran los jefes. Mi interés era agarrar los clientes y a ver a qué llegábamos. Pero llegó un momento que gracias a Dios me dirigí pasé yo a Costa Rica a una reunión de hombres de negocios, que yo pertenezco a ella, gracias a Dios. Y en el Hotel Herradura estaba la Convención Nacional, como el 17 de septiembre, poco más o menos. Y el general Rosito me contó, que es muy conocido por ustedes, me contó que la URNG, o sea, los miembros de la URNG estaban ahí en el hotel. Pues me encantó mucho, porque verdaderamente, les soy sincero, les quiero quedar claro, no quiero yo, con esto quiero yo darme mucha publicidad, de que soy un hombre superior a alguien, no, lo contrario, soy el hombre más humilde que puede haber en toda esta costa, que mucha gente me conoce, lo único que soy hombre de trabajo, hombre de batalla, y eso me hirió,
porque verdaderamente cuando un hombre es honrado y adquiere sus bienes con toda honradez, yo creo que tiene que defenderlos. Y eso fue lo que me obligó a hablar con esta gente. ¿Cuál fue su experiencia de la plática con ellos en Costa Rica? Pues la experiencia que tuve con ellos, especialmente con don Pablo Monsanto, pues muy desastrosa, porque la presión de ellos es presionar a la persona, que les entregue la plata y que ellos están haciendo bien para Guatemala, que están luchando por el pobre, y a mi criterio eso es falso, totalmente falso. Yo lo puedo justificar ante él, si él me lo permite, que lo platiquemos en una rueda como la que estamos aquí. Se lo he pedido y le pido a Dios que lo logre, estar en una reunión con él, o con ellos principalmente, para hacerles ver muchos puntos de vista que están equivocados. En esa reunión en Costa Rica ellos incluso lo presionaron para que usted sí pagara el impuesto. Sí, me condicionó que yo le tenía que pagar el impuesto, le tenía que hacer una denuncia a Minúa que el ejército había torturado a la guerrillera y que le quitara el destacamento de ella de mi finca. Cosa que de inmediato le dije que no lo lograba porque yo era un guatemalteco que no podía traicionar a mi patria. Periodista Monterroso, ¿qué opinión le merece a usted esta situación? Bueno, según lo que yo he estado escuchando, yo creo que he estado viendo nada más una posición unilateral, excepto la del licenciado Cano, que es un poquito más amplia. Yo creo que no podemos obviar que existe una situación real. Tenemos una guerra de 36 años, una guerra que tiene antecedentes. Si nosotros vemos a partir de 1954 hubo cambios radicales en el país que empezaron a polarizar, digamos, las posiciones políticas. No creo que la guerra se haya producido sin fundamento, es decir, es una guerra civil con fundamentos basado en nuestros problemas económicos muy severos. La polarización de clases, que aunque haya caído en desuso esa palabra, continúa existiendo y es evidente, es decir, es una situación real, nosotros podemos verla en el país, vivirla en cada momento, continúa esa polarización. Ahora, esa es una situación real que, como dijo el licenciado Cano, hay que concluir de alguna manera, y la negociación es una de las alternativas. No sé qué otra alternativa pudiera existir para concluir con ese problema. Los dirigentes de la URNG, tan criticados, etcétera, creo que es un problema completamente diferente a la situación que vive el país. Lo que nosotros tenemos que resolver, o lo que es pertinente resolver para el gobierno, es la situación del país. Mientras en este país no logremos un cierto equilibrio para que la gente que produce pueda producir en paz, para que los salarios sean mejores y para que haya más justicia, menos temor para la inversión local, para la inversión extranjera. Mientras ese equilibrio no se logre, nuestros problemas van a continuar. De ahí que la negociación es más una cuestión ritual de cara al exterior. No digo que con esto sea un problema internacional o un problema que salga de nuestras fronteras, pero sí es un problema de cara al exterior, digamos. Es un ritual la firma de la paz. Pero no es la solución a nuestros graves problemas. Y creo yo que nosotros deberíamos estar más preocupados que por esas formalidades de si Pablo Monsanto vive bien en México o que no sé qué, eso es evidente y nadie puede discutirlo. Que el impuesto de guerra es completamente algo ilegal, injusto y que no debía de ser, totalmente de acuerdo también. Pero que debemos solucionar el problema inmediatamente en Guatemala, eso es completamente cierto. Firmar la paz. Como le digo, es un ritual y es importante firmar esa paz para poder continuar con el otro proceso, pero a la par de esa firma de la paz se debería trabajar en otros campos, en el campo económico, en el campo social, para que las grandes diferencias terminen. Esa firma de la paz es la firma de un papel realmente que en un momento dado podría ser algo que sirve para iniciar el otro proceso al que usted se refiere. ¿Doctor? En cierta forma. Bueno, yo creo que debo tener alguna formación del idioma español diferente a lo de mis amigos aquí, porque a veces no entiendo lo que están diciendo, la verdad es esa. Primero, no entiendo cómo se puede hablar del derecho constitucional del país como el teje-maneje de la Constitución. Perdone, licenciado, pero no entiendo cómo se puede hablar de eso. Precisamente si es sociólogo, tiene que darle importancia sociológicamente a la base jurídica y estructural de un país.
Esa es la gran diferencia entre el tercer mundo y el primer mundo. En el primer mundo hay estados de derecho y en el tercero no lo hay, porque el derecho no se toma en serio, primero, y no es formalismo. También creo que lo que dice el licenciado Monterroso me desorienta muchísimo de que es un ritual. Eso casi me recuerda a lo que pone la URNG en su proyecto acordado con el gobierno de Ramiro de León de la espiritualidad maya, que resulta ser que la religión, que fue el opio de los pueblos por siempre para ellos, ahora resulta que es un elemento importantísimo en la vida de Guatemala. Entonces ahora parece que estamos en un ritual, estamos entrando en una vida religiosa en la cuestión de las negociaciones de paz, lo cual me sorprende porque yo no veo nada religioso en ellas. Pero esto me recuerda también algo que dijo Gustavo Porras, que también es sociólogo, que también es de la misma tendencia de que la esencia de la sociedad moderna es la lucha de clases, igual que usted. Que al fin y al cabo ellos no estaban tratando, Gustavo Porras, la Comisión de Paz, con delincuentes, sino con hombres que querían transformar la transformación de Guatemala a su manera. ¿Y cuál es a su manera? Fuera de la ley. Entonces, por favor, todo el mundo que quiera transformar a Guatemala, que lo haga fuera de la ley. Están invitados por don Gustavo Porras. Pero por último, dice que no hay una alternativa. ¿Cómo que no hay una alternativa? Primero, si queremos la paz, la alternativa la tienen en sus manos la URNG con dejar de secuestrar, con dejar de quemar, con dejar de matar, con dejar de extorsionar, con dejar de calumniar, con dejar de hacer lo que han hecho durante 34 años de crímenes. Ellos tienen en sus manos, no nosotros. Ninguno de los aquí presentes ha hecho eso. Por tanto, ninguno de nosotros está inquietando a este país, faltando la paz. Ellos sí, quieren la paz instantáneamente. Dejen eso. Ahora hacen la tregua con el ejército, al que nunca vencieron. Pero no hacen la tregua con la población civil y siguen con sus crímenes, como las extorsiones, los secuestros y los demás. ¿Qué tregua es esa? Tregua con el que tiene armas, que es el ejército, y no tregua con el civil que no tiene armas. Pero la alternativa está en regresar al orden constitucional que en Guatemala ha costado tanto y que está ya por lo menos desde el año 85 con alguna esperanza de poder llegar a vivirse de veras y no se ha vivido todavía. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a proceder de acuerdo con lo pactado, porque la URNG no tiene sentido de contrato. Ese es otro punto sociológico. Yo también enseño sociología. No tienen sentido de contrato, de obligación de un contrato. Ellos firman papeles y los cambian cuando les parece, como han hecho toda la vida. No tiene sentido de contrato como podemos tener los que estamos aquí, trabajando honradamente y no viviendo parasitariamente de las extorsiones. Primero eso. Segundo, otro punto sumamente importante. ¿Por qué no se pasa por el Congreso Esquipulas 1 y 2? Para darle una base firme, porque el Congreso es aquellos a quienes elegimos, no la Asamblea de Sectores Civiles, el Congreso. También el Congreso ya aprobó el Acuerdo sobre Derechos Humanos, que siga aquí en Minugua, que los demás acuerdos se paren mientras no se llegue a un cese al fuego con la población civil, que es la que más sufre por las extorsiones de estos hombres armados fuera de la ley. Ahora, si nosotros seguimos tirando el derecho por la borda, seguiremos 50 años más, tercer mundo, atrasado, pobre y violento. Sí, bueno, definitivamente la negociación con la URG no se puede enmarcar dentro de un marco legalista, jamás. Porque si fuera enmarcada dentro de ese marco, está fuera de la Constitución de la República, está fuera de la ley y por lo tanto no se puede llevar a cabo. Si pensamos, por ejemplo, en los movimientos independentistas, Jorge Washington, por ejemplo, ¿qué era? Para los ingleses no era más que un delincuente, absolutamente fuera de la ley, y si Jorge Washington no se hubiera querido salir de la ley, bueno, los Estados Unidos sería todavía un territorio inglés. De manera que yo creo que ahí yo sí estoy bastante en desacuerdo con esa visión. Yo sí creo firmemente que definitivamente la Constitución de la República, el seguimiento de las leyes de todos los ciudadanos es sumamente importante, pero en esta coyuntura y en esta negociación no podemos referirnos al marco legalista. ¿Puedo decir una cuestión? La palabra legalista está mal empleada. Y en segundo lugar, ¿cuántos secuestros, cuántas extorsiones y cuántos asesinatos cometió Jorge Washington?
Bueno, tendríamos que referirnos a la historia para ver cuánto se le atribuyen. Ninguno. ¿No? Ninguno. No, eso ni usted ni yo lo sabemos. ¿Cómo no? Yo sé la historia de los Estados Unidos. Me va a decir. La Mire, misma posiblemente no directamente, pero definitivamente bajo su orden no me va a decir que ningún inglés se La murió, misma ni a nadie le guerrilla. pusieron un tiro, por La favor. misma guerrilla ha aceptado negociar en el marco constitucional. El primer problema que hubo que superar con la guerrilla en la segunda etapa de negociación fue que les dijimos, señores, este es un gobierno legítimo y hay una constitución. Ustedes son delincuentes, negociemos y lo que buscamos nosotros es que ustedes abandonen su acción delictiva y se incorporen a la legalidad. Ahí, como digo, si se negocia una amnistía es cosa aparte, pero el marco constitucional es el marco constitucional. Ellos han querido burlar eso porque hay solo 3 posibilidades en el mundo moderno de derecho a la guerra. Una son las medidas de Naciones Unidas de conservación de la paz, cuando un Estado pone en peligro la paz mundial. Otras son las guerras defensivas, cuando un Estado es agredido. Y otras son las guerras de liberación nacional. Nosotros nunca hemos aceptado que la acción guerrillera es una guerra de liberación, como era la guerra de George Washington. La acción guerrillera es un movimiento insurrecto delictivo. Y la negociación es una negociación interna, no internacional. Para los ingleses, no es una guerra de liberación. Para los ingleses durante el movimiento de liberación de Washington, esa no era una guerra de liberación. Ellos jamás podían reconocer que era una guerra de liberación. Ellos eran insurrectos. Claro. O sea, la situación es la misma, ¿me entiendes? Para los ingleses, ellos podían ser insurrectos, pero había una guerra de liberación y el mundo reconocía. Esa es la beligerancia que URNG quiere y en la que estamos cayendo en el juego. Por eso nosotros no aceptamos una mediación, porque la URNG no es un Estado, ni una fuerza a la que le reconocemos beligerancia. Son unos delincuentes, aceptamos que moderaran una negociación interna. Por eso no aceptamos que el derecho humanitario es aplicable, porque este no es un conflicto armado en el que tenga que ver la comunidad internacional. Por eso no aceptamos que haya tribunales de guerra en Guatemala, porque además nos saltamos la legalidad en una cuestión. Pareciera que la ley solo es para el ejército. Ahora aquí el objetivo para mantenernos en el punto es firmar un papel al que le dicen la paz. Y después de firmar ese papel al que le dicen la paz, que sabemos todos que no es la paz, sino podría ser el inicio de algo que algún día puede convertirse en la verdadera paz social y política en nuestro país, pues eso es un tema diferente. Entonces el punto acá es, ¿y entonces cómo hacemos para firmar el papel? Y eso trae la pregunta, ¿tendrá voluntad real esta gente, este grupo de delincuentes, de firmar ese papel, integrarse a la vida social después de una amnistía para mantenernos dentro de algún marco institucional y de ahí proceder a trabajar en reconstruir nuestro país? ¿O vamos a seguirles dando un juego para eterna memoria en la que gobierno tras gobierno va a estar dándoles cada vez más importancia? En mi opinión, ellos van a firmar en el momento en que la comunidad internacional y fundamentalmente los países que les dan dinero y cobijo les digan, señores, se acabó la fiesta. En Guatemala hay condiciones para su reinserción, señores, se van de este país, señores, no hay fondos. Y ahora, es difícil, ¿lo van a hacer o no? ¿Quién sabe? Usted mira la ETA o el IRA, son considerados terroristas por toda la comunidad internacional. No les dan dinero oficialmente, no los reciben los gobiernos y sin embargo siguen en su acción y logran de otras fuentes y vía extorsión y vía fuentes ilegales tener recursos y seguir en la lucha. ¿Va URNG a estar en esa actitud cuando le cierren las puertas a la comunidad internacional? No lo sabemos. Francisco. Sí, directamente lo que él está diciendo es lo que a mí me ha preocupado, ¿verdad? Que como ellos están sacando tanta plata de Guatemala especialmente, de todo lo que son finqueros, empresarios por medio de impuestos de guerra, secuestros y presiones de otra índole que ellos han tomado, entonces ellos se han enriquecido. Han hecho mucha plata aquí en Guatemala y las ayudas internacionales que ellos tienen, prácticamente esta gente no cae. Pero al quitarles todo ese ingreso que tienen ellos de plata, yo creo que esta gente tiene que caer. Y eso es lo que buscamos, porque por eso yo invito al pueblo de Guatemala que verdaderamente nos pongamos en un nivel de defender nuestros intereses, porque esta gente nos está destruyendo moral y materialmente. ¿Podría hacer un comentario de lo que acaba de decir él? Nada más brevemente, ¿cómo espera usted que el gobierno lo defienda si el ministro de Relaciones Exteriores del gobierno, Eduardo Stein, dice que los únicos que se oponen al proceso de paz, no a la paz, al proceso de paz, son la mafia,
algunos militares y algunos policías. Escoja usted dónde se quiere situar según el licenciado Stein. Sí, está difícil porque nuestro gobierno directamente, yo en lo personal no he recibido ninguna nota de apoyo ni de las autoridades aquí en Guatemala. Así es. Yo pienso que en nuestro intercambio de opiniones podríamos avanzar más, abandonando lo que es el problema político de la existencia de la URNG. Y yo más estaría de acuerdo con el colega Monterroso en el sentido de que hay un problema a resolver, que es la problemática nacional. Yo quisiera, por ejemplo, en este momento, la supuesta voluntad del actual gobierno, de la actual Comisión de la Paz, y por el otro lado la supuesta voluntad política de la URNG de firmar la paz. Yo digo que esto es una dinámica que va completamente distinta a la dinámica real del interior del país. Es decir, esta voluntad política de la consecución de la paz debería de dar más tranquilidad a los guatemaltecos, y no lo da. Por ejemplo, la impunidad, la violación a los derechos humanos, la ineficiencia en la aplicación de la justicia, etcétera, ha llevado a la gente a tomar medidas casi de desesperación. ¿Qué significa esto? Significa que hay un deterioro en cuanto a la visión que tiene el ciudadano común y corriente en cuanto a su sistema social. De tal cuenta que no para en su acción, por ejemplo, el simple hecho que haya una declaración global de voluntad de firmar la paz el 15 de septiembre, encontrando un símbolo para ello, que incluso me parece una gran manipulación. Fuera de eso está la actuación de la población guatemalteca, que reivindica sus propias demandas. La población guatemalteca quiere seguridad, quiere mejores salarios, quiere seguridad en el trabajo. Entonces yo creo que esta es la problemática fundamental, y que incluso yo insisto de que debería haber sido el momento histórico para abordar esa problemática nacional, y el momento histórico para salir del problema político de la existencia de la guerra o de la URNG, y de una vez por todas que ese fuera el momento para el cambio de lógicas sociales tradicionales que han persistido en el país y que han puesto prácticamente a la nación en su conjunto en una especie de bomba de tiempo que uno no sabe cuándo y en qué dimensiones va a estallar. Yo creo que el problema fundamental no es si firman la paz el 15 de septiembre o el 20 de octubre, cualquier fecha que se les ocurra. Yo creo que hay una problemática no resuelta, y que incluso es un problema político también la negociación, porque cada vez que se anuncia que efectivamente se va a firmar la paz, se exacerban algunos fenómenos extraños que hace realmente pensar en muchas cosas, efectivamente, quiénes están interesados en la firma de la paz y quiénes no. Hay de por medio efectivamente un conjunto de intereses que no están siendo tomados en el ámbito de lo que es un conflicto social que ha polarizado a la sociedad en su conjunto. Vamos a ver entonces hay que abandonar posicionamientos, ¿sí? Posicionamientos de orden ideológico, de orden político, para pensar si es que efectivamente queremos un momento para construir algo diferente. Yo lo dije en un evento en el que coincidimos con el doctor de la Torre, yo no me siento orgulloso con este tipo de sociedad que estamos heredando a nuestros hijos. ¿Es ese tipo de sociedad que queremos? Creo que no. Creo que debemos hacer algo para legar un producto social e histórico distinto a lo que están siendo testigos estas generaciones. Licenciado Cano, tal vez escuchándolo usted, uno piensa que hay grandes sectores de la sociedad guatemalteca que más o menos están en su línea, que quieren realmente que la paz se firme y que eso represente una nueva oportunidad para Guatemala de salir adelante. Sin embargo, esto también quiere decir de que en alguna medida para muchos analistas, y creo que en este caso está el doctor de la Torre, sí, esa posición que también tienen muchos sectores, como decía, pues quiere decir hacerse un poco la vista gorda del marco estrictamente constitucional por los detalles, las cosas, las comunicaciones, la beligerancia y la forma en que se ha venido negociando con los comandantes de la URNG. Ahora la pregunta es, si se llegara a firmar la paz realmente este año, y más o menos lo que se haya dado a cambio de esa firma de la paz, o la beligerancia o los acuerdos que se les hayan aceptado a los miembros de la URNG, ¿valdría la pena haberse saltado el marco constitucional? ¿Valdría la pena todo el esfuerzo, incluso los niveles de ingenuidad que algunos acusan del actual gobierno o de arreglos previamente establecidos, o no?
Mire, si se utiliza la Constitución como una camisa de fuerza para impedir que la realidad vaya hacia otro lado, entonces vamos a seguir como estamos en este momento. Yo creo, por ejemplo, que pensar qué va a ser del futuro de la comandancia de la URNG si se incorpora a la política del país, yo creo que de ese problema no está preocupado la sociedad o la población en su conjunto. No, de ese problema están preocupados ellos, que es el problema. No, yo puedo incluso señalar 2 o 3 posibles escenarios de su incorporación. Es posible que una fracción pueda ir, por ejemplo, al mismo partido Avanzada Nacional. Sugiere muchas cosas, ¿no? Los 5 encuentros, etcétera. Otros, ya lo dijeron en España, se podrían incorporar al Frente Democrático Nueva Guatemala, cuya declaración no le hace ningún favor a los esfuerzos que pueda hacer el Frente Democrático Nueva Guatemala. No descarto la posibilidad que vayan a otro lado y otros, por ejemplo, mantener la expresión de lo que es el producto histórico URNG. De tal forma que ahí yo creo que estos tejes y manejes de la política, pues, no ayudan a la población en su conjunto y creo que ellos van a resolver su problema tranquilamente y las cosas de qué manera van a cambiar. Yo quisiera apuntar algo en esa línea. Si observamos los procesos en El Salvador, en Nicaragua, etcétera, vemos que la izquierda muchas veces hace buenas revoluciones, buenas entre comillas, buenas en el sentido que logran el objetivo de la obtención del poder. Pero luego, al momento en que la izquierda está haciendo gobierno, como que se paraliza y como que no sabe ya seguir adelante y por lo tanto se les viene abajo cualquier proyecto que han hecho. De manera que tampoco podemos ser absolutamente ciegos de esos hechos. Por otra parte, para el ciudadano común, el ciudadano que trabaja, etcétera, ve la negociación de la paz precisamente como eso, como una cuestión puramente formal en el que él no solo no está tomado en cuenta, sino se pregunta qué beneficios directos e inmediatos va a tener para él. Es como cuando hablamos de economía. Si usted habla de macroeconomía, habla de un montón de indicadores que para el ciudadano común no le dice, pero sí le dice, por ejemplo, que un 3% más de IVA multiplicado por el aborazamiento de algunos comerciantes va a influir en su bolsillo, y eso sí le importa. Entonces, si hay un reportaje, si hablamos un poco de periodismo, y hablamos de economía, a él le va a interesar lo que le está tocando su bolsillo, los alquileres, los incrementos, etcétera, etcétera, pero no le va a interesar esas cosas que suben a otra dimensión. Por otra parte, los intereses que puedan haber para no concluir con esta guerra son múltiples. Es decir, yo estuve viajando durante mucho tiempo a El Salvador, inclusive antes y después de las firmas de la paz y los siguientes acuerdos, etcétera, y encontré cosas, por ejemplo, una señora que me decía, mire, para mí el cese de la guerra fue fatal. ¿Y por qué? Porque la señora estaba en un departamento del Oriente y daba comida tanto al ejército como a la guerrilla, no sé cómo se las arreglaba, pero daba comida. Una señora muy humilde, y entonces la señora no quería que terminara. Eso para hablar de algo folclórico. Pero los intereses, es decir, hay que preguntarse quiénes se benefician con la continuación de la guerra. Hay muchos negocios subterráneos que permiten la continuación de la guerra o que quisieran obligar a la continuación de la guerra. Inclusive los mismos intereses de la URNG. Va a haber que lograr de que dejen de ser subterráneos y que todos veamos esos oscuros intereses que quieren mantenernos en guerra. Doctor, ¿usted quería opinar algo? Espero que entre los oscuros intereses que quieren mantenerme en la guerra no me incluyan a mí. Porque, bueno, si fuera ministro de Arsús tal vez sí lo incluiría, pero ahora yo querría hacer 2 distinciones, aparte de que realmente me golpea un poco la idea de pensar que la Constitución es una camisa de fuerza, porque en ese caso, para todos la Constitución en muchos artículos es una camisa de fuerza. Vamos a violarla cuando queramos, cuando creamos que es una camisa de fuerza. ¿Para qué tener Constitución? ¿Y para qué tener códigos? ¿Y para qué tener leyes? Bueno, pero mi objeción a los acuerdos es de 2 tipos diferentes. Uno de tipo procesal. El proceso en sí es ilegítimo e inmoral. Y hay una alternativa de la cual todavía no hemos hablado. Pero es ilegítimo e inmoral. El gobierno está fuera de la ley. Diga lo que diga la Corte de Constitucionalidad, que no fue al fondo del asunto. Y eso lo podemos discutir también. Y Álvaro Arzú está fuera de la ley. Y lo mismo, por supuesto, su canciller y Gustavo Porras. Y los 3 todavía los creo personas de muy buena voluntad y honrados. Todavía los creo. Pero están equivocados. Ahora, lo procesal es el proceso, lo que estoy discutiendo ahora. Pero está también lo sustantivo. Ya los acuerdos en sí, en este momento para mí es menos importante.
Pero es importantísimo también. Hay acuerdos como el de identidad y derechos de los pueblos indígenas al inciso F, que es una bomba o de tiempo, que si la gente, los finqueros, supieran las implicaciones del inciso F de ese acuerdo, estarían hace rato violando la Constitución y la ley en armas combatiendo al gobierno. Y quien dice es un principio sustantivo tan elemental de cualquier democracia avanzada como la igualdad de toda la ley. En ese mismo acuerdo, cuando se habla del acoso sexual, se considera agravante el que el acoso se haga a una indígena. Por supuesto que sabemos la historia que hay detrás de eso en las fincas. Pero si nosotros empezamos a lograr la paz, incitando a los enfermos mentales con deseos de acoso sexual, de que mejor se canalicen hacia las ladinas, porque hacia las indígenas van a pagar más fuertemente, ¿qué clase de país civilizado del siglo XXI vamos a tener entre nuestras manos? Y eso es solo algunos de los aspectos. Si yo descubro en una finca, de la finca del señor Morales Melgar, unas ruinas de un templo mayo, que el Instituto de Antropología e Historia declara que es un monumento ceremonial de los mayas, usted perdió la propiedad sobre ese territorio automáticamente. ¿Y en qué finca de Guatemala no hay ruinas y templos ceremoniales de la espiritualidad maya? Y hay otras muchas cosas más que están plasmados en los acuerdos que serían dignos de ser discutidos. Nada, digamos, los acuerdos sobre cuestiones económicas y agrarias que están por tratarse, sino simplemente los ya realizados. Y ninguno de ellos, excepto el de derechos humanos, con el cual estoy de acuerdo, ha pasado por el Congreso. Primero hay que ver la naturaleza de los acuerdos. Los acuerdos ni son leyes ni son tratados internacionales. Ni el acuerdo de Esquipulas es un convenio internacional que esté sujeto a pasar por el Congreso, ni el acuerdo de derechos humanos. En el Congreso lo que pasó fue el mecanismo para que viniera Minúa, porque la verificación de Minúa en Guatemala requería un permiso del Congreso, pero el acuerdo de derechos humanos no. El contenido de los acuerdos, a mi juicio, no tiene nada inconstitucional. Si alguien ve algo inconstitucional, que vaya a la Corte. Si el inciso F o cualquier otro del acuerdo indígena consideran que hay algo inconstitucional, que vaya a la Corte. Pero todos no son acuerdos políticos. Legal, que vaya a ser ley, solo hay propuestas. Cuando dice proponer que el acoso sexual sea calificado como delito, porque no es en Guatemala, es proponerlo al Congreso. El Congreso lo discute y lo califica. Proponer que al calificarlo como delito, el que sea una mujer indígena sea agravante, tiene que ir al Congreso y el Congreso aprobarlo. Es decir, son acuerdos políticos que son propuestas, que si tienen que ver con la legislación, deben ser filtrados por el Congreso. Ahora quisiera referirme. La Constitución es una camisa de fuerza. Es el marco jurídico del Estado. Nadie lo puede violar. Nadie, ni la guerrilla ni el gobierno. Y la manejamos muy mal en Guatemala. Por ejemplo, toman la finca. Hay un proceso judicial ya por esa toma de finca. Es un acto ilegal. Cada vez que muere un soldado, hay que ir a un juzgado y tener un sobreaveriguar homicidio. El Ministerio Público incumple la Constitución cuando la guerrilla vuela un puente y no hay un sobreaveriguar daños. Cuando nunca han estado procesados por muerte, por chantaje, por nada a la guerrilla. Ahí les damos legitimidad. Porque si sus actos no ameritan que lo procese el Ministerio Público, es porque el Estado cree que no son delitos. ¿Y por qué cree usted que ya por 4 gobiernos en que se vienen dando este tipo de hechos, a ninguno Ramsés ha Cuestas hecho que se respete la ley? Personalmente le pedíamos. Pero que estemos negociando no quiere decir que sus actos no sean delitos. Hay que abrir procedimientos cada vez que comete un acto delictivo. Si hay una amnistía al final del proceso, ya se verá si la hay o no la hay. Todos los procesos de paz, Salvador, Nicaragua, todos han tenido amnistías. Pues si no hay amnistías, tienen que ir a la cárcel. Por eso yo quisiera volver a preguntar, ¿y qué pasa si después de todo este esfuerzo, probablemente toda esta ingenuidad, incluso todo este rompimiento de la ley, nos termina en la firma de ese papel que podría dar la oportunidad de volver a empezar? La firma del papel no es nada más que quitar el primer obstáculo para la paz. Pero no es la paz, es terminar un enfrentamiento armado. Pero hay que quitar ese primer obstáculo. Sí, el primer obstáculo. Y entonces empezamos a construir la paz. ¿Ustedes creen que se firma la paz este año? Me da igual,
porque no hay ninguna garantía, se firme o no se firme, que cualquier grupo inconforme puede decir, bueno, yo ahora no estoy contento con las leyes o con la forma que se están llevando las cosas y me voy a la montaña a extorsionar o a matar o a secuestrar. Entonces, se firme o no se firma la paz, mientras siga la mentalidad de que el fin justifica los medios, seguiremos violentos y pobres. Sí, yo creo que, yo no sé hasta qué punto tenga relevancia. Yo creo que la única relevancia que tiene es respecto a nuestra imagen al exterior y que eso nos pueda proveer, aunque sea de una imagen falsa, que ni siquiera nosotros mismos la creemos, de una mayor estabilidad. Bueno, ya se firmó la paz, podemos recibir más ayudas económicas, podemos recibir más inversiones del extranjero y más confianza, por ejemplo, en el caso de la exportación. Ve usted, digamos, lo que pende sobre nuestro cuello si nos eliminan del SGP, por ejemplo. Yo creo que no ese es el meollo del asunto, ni eso es lo que más importa a la población nuevamente. Lo que importa a la población es recuperar la confianza. Si usted se ve los hechos delictivos de quemar delincuentes, etcétera, etcétera, eso no solo es reflejo, ni lo vinculo muy directamente con lo de la URNG. Yo creo que lo de los encapuchados, entonces más bien aislado, es una cuestión así, más bien romántica, idealista, que no tenga y no tiene, creo yo, una vinculación real con la URG ni con las pláticas de paz. Nuestro problema es la falta de confianza de la población en el gobierno, y no en este gobierno, no estoy criticando el gobierno de Álvaro Arzú, que acaba de comenzar, en el gobierno en general. La impunidad es tal que la gente no tiene ninguna confianza, de manera que toma a un individuo posiblemente injustamente, y lo mata y lo quema. Es el peligro. De manera que la recuperación de esa confianza es nuestro verdadero problema. Confianza en las instituciones, en que la Constitución se cumple, en que las leyes se cumplen, en que los delincuentes van a ir a la cárcel o van a recibir por lo menos un proceso justo, y que si van a la cárcel es porque se la merecen. Licenciado Cano, ¿se firma la paz este año? Yo creo que un proceso político tan complejo como esto, no someterlo en el tiempo es medio difícil. Yo creo que fundamentalmente debe tomarse en cuenta efectivamente que debe firmarse la paz para quitar el pretexto de seguir viviendo en el conjunto de problemas sociales que tenemos. Y yo, por último, creo que se firma la paz, no sé cuándo, pero es evidente que ni la población guatemalteca quiere continuar en esta guerra. Son intereses muy profundos, muy afectados los que hay. No hay espacio a nivel internacional, por así decirlo, ni mucho menos dentro de la sociedad guatemalteca. Creo que vamos por el camino, no sé, de este año. No me gusta someterlo Bueno, en todo caso, al como tiempo, ya nos ¿no? quedan un par de minutos, sería interesante decir que si no se llega a firmar la paz este año, nuestro canciller Stein y el señor Gustavo Porras se van a sentir muy frustrados y probablemente engañados por los mismos comandantes de la URNG, porque ya que se ha demostrado tan buena fe de parte del gobierno, el que ésta sea burlada, incluso ofendida, que es lo que sería en este caso, pues va a presentar un reto muy interesante y probablemente motive al actual gobierno a que ya dejen de permitir y legitimizar todos esos secuestros, extorsiones, abusos que ha venido cometiendo la URNG en el tiempo y se les persiga como a cualquier delincuente, que en todo caso sería lo correcto de hacer. Tal vez para terminar, don Francisco, ¿usted cree que se firma la paz este año y qué significaría eso para usted? Vea, si la paz directamente no se inicia por nosotros directamente dentro de nuestro hogar, como se comenta, ¿verdad? Porque nosotros tenemos que ser el ejemplo. No veo yo la posibilidad que se firme la paz, y si se firma, se va a firmar una paz completamente desorganizada, que todos vamos a buscar lo que mejor nos conviene. Unos nos vamos a defender en una forma y otros en otra, como está pasando ahorita en esta degeneración que ahorita en el actual momento, donde que ya está actuando la población con quemar, hacer justicia directamente con su propia mano, eso es grave. Y eso es lo que verdaderamente yo he venido analizando, y les agradezco esta oportunidad que me dieron para hacer ver pues que generalmente el pueblo de Guatemala ya está cansado. Tanto secuestro, tanto problema con la URNG, la delincuencia está haciendo averías por todos los medios. Una. La otra, si verdaderamente no se le pone un alto, totalmente un alto a esto, la economía del país ya casi está hundida. Se lo digo porque yo lo he visto directamente con las operaciones que se han hecho en todos los negocios en la actualidad, y ya nadie quiere invertir. La inversión ya está a un 30%, y es mínimo lo que se está invirtiendo. Ya los finqueros van a sus fincas, entrada por salida, es una visita relámpago.
y no les interesa a ellos que se esté produciendo o no se esté produciendo. Entonces, ¿qué va a hacer nuestro país a corto plazo si no hay producción? Y eso es antes del paquetazo que se nos viene dentro de poco con todas las nuevas leyes, impuestos, etcétera, etcétera. O sea que podríamos estar a las puertas de una fuerte recesión. Correcto. Lo que en todo caso, como dijo aquel ahora, y que es Semana Santa, que nos agarren confesados. Señores, quiero agradecerles su presencia esta noche en Libre Encuentro. Esperamos que de una u otra forma se firme ese papelucho este año y que eso nos dé la oportunidad de empezar a rescatar y a reconstruir nuestro país. Gracias. Con ustedes regresamos en 2 semanas. Buenas noches.